durante la prueba de sangre para la identificación. El heredero robó la media sortija de jade que me había dejado mi madre. Y además cambió el tazón de sangre entre mi hermana y yo. Al final mi hermana se convirtió en la hija del gran tutor, mientras que yo quedé atrapada toda mi vida como concubina en el palacio. Justo antes de mi último aliento en el lecho de muerte, Lueng me tomó la mano entre lágrimas y me reveló la verdad. Ronger, aunque no te hayan reconocido, me tienes a mí. Pero Lin Rou no tiene absolutamente nada. No me guardes rencor. Simplemente te amaba demasiado. Al escucharlo, la furia me invadió el pecho. Pero no tenía fuerzas para discutir. Al abrir los ojos de nuevo volví al día en que el gran tutor vino a la aldea a buscar a su hija. Dicen que llegaron nobles a la aldea. Se nota a leguas que son de familia adinerada. Sus sirvientas visten incluso mejor que la familia del jefe de la aldea. Quién sabe quién tendrá la bendición de ser reconocida y llevada con ellos. Lo miré fijamente, sin pronunciar palabra. En mi vida anterior ocurrió exactamente igual. Si realmente alguien es reconocida, por favor que no se olvide de sus hermanas de la aldea. No imaginé que por este pequeño episodio, ella realmente se convertiría en la legítima hija del gran tutor, mientras que yo me convertí en la concubina mimada de Lueng en su palacio. En la vida pasada, todos decían que yo tenía buena suerte. Una aldeana ignorante y rústica, que de un salto se casó en el palacio. El heredero no tomó más concubinas, ni sirvientas de aposento, y me mimó exclusivamente a mí toda la vida. Incluso cuando Lin Rou me veía, siempre me tomaba de las manos, con los ojos enrojecidos. A Rong por fin cada una encontró un buen destino. En aquel entonces realmente creí que era mi buena suerte, y que había encontrado a un buen hombre. Hasta que justo antes de morir, Lueng se inclinó al borde de mi lecho, llorando desconsoladamente. Ronger, no me culpes. Nuestro palacio ya no es la sombra de la gloria de antaño. Mientras que el gran tutor, al instruir al príncipe heredero, tiene un futuro brillante. Si te hubieran reconocido, el gran tutor jamás habría aceptado que te casaras conmigo. Además, tú y Lin Rou no crecieron juntas. Seguro que también querías que a ella le fuera bien. Aunque no te reconozcan, me tienes a mí. Pero ella no tenía nada. En la vida pasada, yo debí haberme reencontrado con mi familia, en aquella ceremonia de reconocimiento, sin imaginar que el heredero, por sus propios deseos egoístas, cambió en secreto los tazones de sangre entre mi hermana y yo, condenándome a ser su concubina toda la vida. No fue sino hasta las puertas de la muerte que me confesó la verdad. Ronger, no me culpes. Nuestro palacio ya no es la sombra de la gloria de antaño. Mientras que el gran tutor, al instruir al príncipe heredero, tiene un futuro brillante. Si te hubieran reconocido, el gran tutor jamás habría aceptado que te casaras conmigo. Además, tú y Lin Rou no crecieron juntas. Seguro que también querías que a ella le fuera bien. Aunque no te reconozcan, me tienes a mí. Pero ella no tenía nada. Un simple me tienes a mí. Borró con ligereza la vida que por derecho me pertenecía, como la legítima hija del gran tutor. Cerré los ojos, reprimiendo el odio voraz que me carcomía el pecho en esta nueva vida. Nadie tomará decisiones por mí. Justo en ese momento, se oyó una conmoción no muy lejos. Más de una docena de guardias escoltaban un lujoso carruaje que se aproximaba lentamente. Señor gran tutor, es aquí. ¿Quiénes encontraron a la señorita en aquel entonces? Todavía viven en la aldea. Ya vienen, ya vienen. Dicen que el gran tutor ha buscado a su hija durante 16 años. ¿Quién sabe de qué familia será la muchacha? La respiración de Lin Rou se aceleró notablemente. Inconscientemente se arregló el vestido y se acomodó la horquilla del cabello, como temerosa de cometer alguna falta de etiqueta. Seguí su mirada y vi de inmediato a Lueng de pie junto al carruaje. El joven vestía una túnica de seda blanco de luna, de facciones apuestas y elegantes, radiante como una montaña de jade. Casi en el instante en que levantó la vista, su mirada atravesó a la multitud y se posó directamente sobre mí. Las emociones que revelaban sus ojos eran idénticas a las de mi vida anterior. Un deslumbramiento atónito, que luego se transformó en una ternura sin disimulo. Sin embargo, yo solo sentí un escalofrío por todo el cuerpo. En mi vida pasada, me entregué innumerables veces a perderme en esa mirada, hasta que antes de morir comprendí que aquello no era amor, sino veneno cubierto de miel. Señorita, se acercó hacia mí, y su mirada se fijó de repente en la nuca de mi cuello. En la vida anterior, tras enamorarse de mí a primera vista, Lueng solo pensaba en intercambiar unas palabras, para cultivar el afecto poco a poco. Pero al acercarse no toqué. En la nuca de mi cuello, al igual que la esposa del gran tutor, tenía un lunar rojo. De inmediato le surgieron sospechas. Como me crié en la aldea desde niña, no tenía experiencia del mundo.
Lueng me sacó con astucia unas cuantas palabras. Y averiguó todo sobre mi infancia. E incluso interrogó a Lin Rou, que estaba a mi lado. Hasta sacarle casi toda la información. Así supo que, tanto Lin Rou como yo éramos niñas recogidas y criadas en la aldea. Por eso nosotras dos teníamos una relación tan cercana. Y supo además que cuando me recogieron, llevaba en el cuello medio anillo de jade roto. En la vida anterior, mientras los demás preparaban los utensilios para la prueba de sangre, él cortó a escondidas el cordón rojo de mi cuello y se llevó en secreto el anillo de jade caído. Mientras tanto, la atención de Lin Rou y la mía estaba totalmente concentrada en el tazón de la prueba de sangre. Al final, al ver que mi sangre no era compatible, me sentí algo desanimada, un poco decepcionado, y ni me acordé del asunto del anillo de jade. Esta vez no me dejé deslumbrar como en la vida pasada, por su apariencia ni por su porte elegancia. Al contrario, di un paso atrás y bajé la mirada con frialdad. Disculpe, noble señor. Mi hermana está cansada hoy de lavar la ropa. No hay de qué preocuparse. Al ver que yo no tenía intención de hablar con él, se dirigió a Lin Rou para entablar conversación. Lin Rou jamás había visto a un hombre tan apuesto y al mismo tiempo tan afable. Así que soltó todo sin reservas. Le contó todo lo que sabía, solo para ganarse una leve sonrisa de Lueng. Lueng parecía escucharlo con atención, pero su mirada no se apartaba de mí. Entre líneas, siempre intentaba desviar el tema hacia mí para indagar sobre mi persona. Aunque Lin Rou me conocía bien, no sabía mis orígenes exactos, así que solo pudo explicar vagamente nuestro pasado como huérfanas recogidas. Lueng escuchaba, mientras reflexionaba en algo. En ese momento, una sirvienta se acercó con 2 cuencos de porcelana blanca llenos de agua limpia. Por favor, que cada señorita vierta una gota de sangre. Lin Rou y yo acabábamos de pincharnos los dedos y verter la sangre. La sirvienta ya es anciana. Déjeme sostener la bandeja por usted, dijo con naturalidad mientras tomaba la bandeja. Echó una mirada a la sangre en los cuencos, que se mezclaba lentamente, con un leve movimiento de sus anchas mangas. Los 2 cuencos de porcelana blanca, sin que nadie se diera cuenta, cambiaron silenciosamente de posición. Observé la escena en silencio, y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Como era de esperar, en esta vida él volvió a tomar la misma decisión que en la vida anterior. Se ha consumado. Ante los ojos de todos, las gotas de sangre en uno de los cuencos se fusionaron por completo, mientras que en el otro cuenco, la sangre permaneció totalmente separada. Hija mía. Lin Rou se quedó completamente atónita. Yo soy. Así es. Tú eres la hija de la familia Fu, a la que hemos buscado con dolor durante 16 años. Felicidades al gran tutor por recuperar a su hija. Damos la bienvenida a la señorita a su hogar. Los aldeanos, uno tras otro, miraban a Lin Rou con profunda envidia. Rápido, inclínate ante tu padre y tu madre. Con los ojos enrojecidos, Lin Rou se arrodilló. La esposa del gran tutor la levantó apresuradamente, acariciando su rostro una y otra vez, como si quisiera compensar estos 16 años de ausencia. Mientras tanto, yo estaba a un lado, ignorada por todos. Exactamente igual que en mi vida anterior. Señorita, no se entristezca. El destino en este mundo está determinado por el cielo. Levanté la mirada hacia él. El dolor en sus ojos era tan profundo que casi se desbordaba. De no haber sabido la verdad, temo que incluso yo habría creído que él realmente sentía compasión por mí. Qué lástima que en la vida anterior, él también me miró de esa manera, para luego arrebatarme la vida con sus propias manos. Sí, pero si alguien altera la voluntad del cielo, yo tampoco la aceptaré. Ah, un destello de extrañeza cruzó por los ojos de Lueng, pensando que yo había descubierto algo. En mi vida anterior, al ver que la sangre no se mezclaba, mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Pero ahora, era como si nada de esto hubiera sucedido. Sin embargo, al reflexionar un momento, sabiendo que sus manos eran sumamente rápidas, pensó que me habría sido imposible notarlo. Señorita, si no tiene a dónde ir, este heredero está dispuesto a llevarla a su palacio. En cuanto pronunció estas palabras, un murmullo de asombro resonó a nuestro alrededor. Se trataba de una joven a la que el mismísimo heredero ofrecía llevar personalmente a su palacio. Quien quiera que sea, se consideraría un ascenso al cielo de un solo paso. Rongber, que no le agradece rápidamente al heredero. Me atrevo a preguntar, heredero, ¿con qué identidad planea llevarme con usted? Lueng se quedó desconcertado por un momento. Claramente no esperaba que yo le preguntara eso. Naturalmente no la trataré mal, señorita. El palacio del príncipe Cheng le dará un lugar donde establecerse. Esta humilde mujer tiene poca fortuna. No me atrevo a aspirar a entrar en su palacio. En cuanto cayeron esas palabras,
Todos los presentes se quedaron atónitos. La sonrisa en el rostro de Luen también se congeló por primera vez. ¿Es realmente confiable la prueba de la gota de sangre para reconocer a un pariente? ¿Por qué dice eso, señorita? Ay, sé que esto debe ser difícil de aceptar para ti. Pero el resultado ya está decidido. Cuando era niña, escuché al viejo médico de la aldea decir que no es más que un remedio popular. La sangre de los parientes no siempre se mezcla. Y la de los extraños no siempre deja de mezclarse. El gran tutor fue educado por maestros ilustres desde la infancia. Seguramente habrá escuchado este principio. Rongler, sé que te sientes triste ahora que tus esperanzas se han desvanecido. Pero hace un momento ya se confirmó quién es la hija legítima del gran tutor. Hemos sido como hermanas. Incluso si yo alcanzo la riqueza, jamás te olvidaré. Lo sé, Lin Rou. No ha sido fácil para ti encontrar a tus padres biológicos. Y que además sean tan nobles. Así que naturalmente no quieres que nada salga mal. Pero esos son mis padres. Y en este asunto, no puedo callar y ceder. No deseaba hablar de más. Pero al ver a la esposa del gran tutor, sentí una gran calidez. Se parece mucho a la imagen borrosa que tengo de mi madre en mi memoria. Cuando fui secuestrada en aquel entonces, mi madre intentó recuperarme. Y solo logró quedarse con la mitad de un anillo de jade. La esposa del gran tutor caminó apresuradamente hacia mí, mirando la mitad del jade en la palma de mi mano, mientras todo su cuerpo temblaba. Esto es. Ella extendió su mano temblorosa, pero no se atrevía a tocarlo, como si temiera que al menor roce, todo lo que tenía ante sus ojos se desvaneciera como un sueño. ¿De dónde has sacado este jade? Justo cuando iba a hablar, el rostro de Lin Rou se puso pálido de repente. Mientes, ese anillo de jade me lo pediste. Prestado en el pasado. Me quedé atónita. Nunca imaginé que Lin Rou diría algo así. Rongder, antes éramos como hermanas. Te gustaba mi anillo de jade. Y como te consideraba mi hermana menor, naturalmente te lo regalé. Pero ahora, ¿cómo puedes soportar ver que me reconozcan? Y por eso usas mis pertenencias. Para intentar confundir a todos. E incluso usas las cosas que te conté. Para engañar a mi madre. Lin Rou habló con total seguridad. Su voz estaba llena de indignación y decepción. Pero cuando sus ojos me miraron, estaban llenos de súplica y temor. Todos estos años has sido como mi propia hermana. Cuando regrese le rogaré a mi padre y a mi madre que te lleven con nosotros. No tienes por qué hacer esto. No sería bueno que fuera su hija adoptiva. Sabía que me estaba suplicando que no revelara la verdad, incluso si solo existía una posibilidad entre 10.000, de que yo fuera la verdadera hija noble. Ella tampoco se atrevía a arriesgarse. Gran tutor, lo que dice la señorita Lin Rou tiene sentido. La prueba de la gota de sangre siempre ha sido un método infalible para verificar los lazos de sangre. Y se acaba de comprobar. La sangre de la señorita Rongler no coincide. Ella creció junto a Lin Rou. Es probable que ella se haya apropiado de este jade. Lin Rou lo miró como si hubiera encontrado a su salvador, asintiendo repetidamente. Señorita Rongler, es comprensible cometer un error en un momento de desesperación. Sé que la vida en la aldea es dura. Y alguien tan celestial como tú no debería sufrir incomodidades aquí. Te prometí que te llevaría conmigo al palacio del príncipe. Y no son palabras vacías. La palabra de un caballero es inquebrantable. La esposa del gran tutor está muy preocupada por su hija. Y ya no puede soportar más este tormento. No insistas más. Y ven conmigo. Al ver a la esposa del gran tutor tan frágil y a punto de desmayarse, sentí un profundo dolor en el corazón. Si fuera yo en mi vida anterior, sin saber la verdad, y presenciara esta situación, probablemente me sentiría avergonzada e inquieta. E incluso dudaría de mis propios recuerdos. También vería a Luen como un caballero noble y bondadoso, agradecida por su benevolencia. Pero ahora no seré tan tonta como para entregar mi destino en manos de otros. Si yo fuera realmente una persona codiciosa de riquezas, ¿por qué cuando el heredero dijo hace un momento que me llevaría a su palacio, yo lo rechacé? Aquellas palabras sumieron a todos en un repentino silencio. Fui yo quien rechazó al heredero con mis propias palabras. Aunque el palacio del príncipe haya decaído, y el futuro de la residencia del gran tutor sea brillante, estos complejos asuntos políticos no son algo que la gente de nuestra aldea pueda comprender. Si de verdad quisiera aferrarme al poder y la riqueza, ¿por qué daría tantos rodeos? ¿Por qué rechazaría el palacio del príncipe para empeñarme en disputar la identidad de una hija de funcionario difícil de probar? Suficiente. Ambas regresarán conmigo a la capital. Una vez allí, dispondremos de mejores métodos y de los médicos imperiales para juzgar la verdad. Exhalé un suspiro de alivio. Ya había pensado que este asunto no se resolvería de inmediato. Esta prueba de sangre en la aldea era solo el comienzo. Las condiciones en la aldea son precarias.
Y hay demasiada gente involucrada. ¿Quién puede asegurar que Lueng no haya saboteado o alterado la prueba de algún modo? Una vez en la capital, le resultará difícil volver a hacer de las suyas. Y yo tendré más tiempo y energía para estar alerta contra ella. Lueng se quedó allí de pie, abriendo la boca con una mirada indescifrable, pero incapaz de encontrar una excusa razonable para detenerlos. No tuvo más remedio que subir al carruaje con resignación. En el camino de regreso a la capital, Lin Rou y yo compartimos un carruaje a solas. Al principio Lin Rou iba a viajar con el gran tutor y su esposa, pero como su identidad aún no está clara, y para evitar causarle más dolor a la esposa del gran tutor, nos asignaron un carruaje aparte para no encontrarnos con la familia del gran tutor. Dentro del carruaje, Lin Rou me miraba con cierto resentimiento, pero yo me limité a cerrar los ojos, sin decir una sola palabra. Tras un largo silencio, fue Lin Rou quien finalmente habló. Ronger, ¿por qué tienes que insistir en pelear por esto? Peleo por lo que originalmente me pertenece. Además, si tú fueras la verdadera, por mucho que peleara, no podría conseguirlo. Pero, ¿acaso no tienes aún al heredero? Él dijo que te dejaría entrar al palacio y te protegería toda la vida. Pero yo, hermana Lin Rou, todo lo que has obtenido debería ser mío. Ahora me aconsejas solo porque eres tú quien está sentada en ese lugar. Si hoy nuestras posiciones se invirtieran, seguirías diciendo lo mismo. El carruaje quedó en completo silencio. Las lágrimas de Lin Rou finalmente cayeron. Pero yo ya los he aceptado como mis padres. Me tratan tan bien. No puedo renunciar a ellos. No podrías cedérmelos. Al verla llorar, sentí una leve amargura en mi corazón. Pero no me ablandé. Si fuera ropa o comida del día a día, por supuesto que se lo cedería. Pero esto concierne al destino de toda mi vida. ¿Cómo podría ceder? En mi vida anterior, ¿acaso no la consideraba mi propia hermana? Cuando venía a visitarme al palacio, siempre me tomaba de la mano y decía que ahora tenía padres, y que finalmente alguien la amaba. Yo incluso me alegraba por ella. No fue hasta hoy, al ver su actitud tan obstinada, que me di cuenta, tal vez ella sabía desde hace mucho tiempo, que ese afecto no le pertenecía, pero simplemente no podía dejarlo ir. Así que decidió seguir adelante con la mentira. Al llegar a la capital, la residencia del gran tutor ya había recibido la noticia con antelación. La entrada estaba decorada con faroles y listones. Y todos en la residencia esperaban el regreso de la señorita mayor. Al bajar del carruaje, vi a un hombre de pie frente a la entrada, tan apuesto y elegante como un árbol de jade. A diferencia de la calidez y gentileza de Lueng, este hombre emanaba un aura de distanciamiento que advertía a los extraños no acercarse. Cada uno de sus gestos desbordaba autoridad y nobleza. Lo reconocí de inmediato, era el príncipe heredero, Shen Yan. En mi vida anterior, después de que Lueng me tomara como concubina, lo acompañé a asistir a varios banquetes en el palacio. En cada ocasión, él se sentaba en lo alto, y a través de la multitud, me miraba fijamente en silencio. Su mirada era demasiado compleja. En mi vida anterior, nunca me detuve a pensar por qué me miraba de esa manera. Escuché que fue educado por el gran tutor desde su infancia, y que compartió algunos años de niñez conmigo. Pensándolo bien, tal vez sentía que yo me parecía a la hija legítima del gran tutor de la infancia. Pero antes de que tuviera la oportunidad de acercarse a mí, Lueng se dio cuenta. Después de eso me encerró en el palacio, y nunca más me permitió salir a ningún banquete. En aquel entonces yo pensaba que solo lo hacía por amor. Incluso en las pocas ocasiones en que el príncipe heredero visitó su palacio, él se excusaba diciendo que yo era tímida e introvertida, y que no me atrevía ni deseaba ver a extraños. Hasta que dimos a luz a nuestro primer hijo, y el mundo exterior rumoreaba que nos amábamos profundamente. El príncipe heredero dejó de venir. Solo enviaba a personas a traer obsequios que superaban con creces el protocolo. Esta vez, su mirada se posó en mí, deteniéndose como de costumbre. Luego se dirigió hacia el gran tutor y su comitiva. Gran tutor, debe de estar agotado por el largo viaje. Y todo por el bien de su amada hija. No hay necesidad de tantas formalidades. Su mirada, una vez más, se posó sobre mí. Esta es la hija que el gran tutor ha estado buscando durante tanto tiempo. Al ver que la ignoraban, Lin Rou se puso pálida. Hubo una confusión. Ahora hay dos jóvenes candidatas. El gran tutor, a un lado, explicó brevemente lo sucedido. No importa, las condiciones en la aldea eran muy precarias, por lo que un error de juicio era muy posible. Ahora que hemos regresado a la capital, los médicos imperiales del palacio tienen muchos otros métodos. Si realmente son de su propia sangre. Los hombros, los pies, detrás de las orejas, las líneas de las manos, las marcas de nacimiento y otros detalles minuciosos podrían coincidir con los de sus padres.
Esta vez, él ya no podrá encubrir la verdad tan fácilmente. Me quedé allí de pie con total serenidad, pero Lin Ro no pudo evitar apretar sus mangas. Y su respiración comenzó a agitarse. Como los médicos imperiales necesitan tiempo para preparar los utensilios de la prueba, el gran tutor nos permitió instalarnos en la residencia por esta noche. Mañana, una vez que hayamos descansado, se procederá con la verificación una por una. Tanto el príncipe heredero como Luen buscaron una excusa para quedarse en la residencia. Esa misma noche, sintiéndome inquieta y nerviosa, decidí dar un paseo por la residencia. Sin darme cuenta, terminé llegando a un patio desolado y apartado. Heredero, heredero, te lo ruego, piensa en algo. Detuve mis pasos. Me acerqué a la rendija de la puerta de aquel pequeño patio abandonado para mirar hacia adentro. Eran Lin Ro y Luen. Luen estaba de pie en el patio con expresión sombría, mientras que Lin Ro, con rostro suplicante, estaba arrodillada ante él. Sé que tienes sentimientos por Ronger. Si Ronger pierde al gran tutor, todavía te tiene a ti. Pero yo realmente me quedaré sin nada. Lin Ro no era tonta. Desde lo del anillo de Jade, ya sospechaba que era muy probable que no fuera la verdadera hija. Sin embargo, la prueba de sangre en el cuenco no podía ser falsa. La única explicación posible era que Luen la había cambiado en secreto. Aunque ella no sabía por qué Luen, estando enamorado de mí, aún quería impedir que me reconocieran. Mientras compartieran el mismo objetivo, Luen era la única persona en la que ella podía confiar en este momento. Mañana, ante los ojos de todos, incluso si puedo cambiar los utensilios de la prueba de sangre, es difícil que conozcamos detalles tan íntimos como las marcas de nacimiento. Y no podremos falsificarlos en tan poco tiempo. Al escuchar esto, Lin Ro se puso aún más pálida. Entonces, ¿qué hacemos? Resulta que en esta vida, ellos también probaron finalmente lo que se siente no tener salida. Si me echan de la residencia del gran tutor, no me quedará nada. Si pudiste cambiarla por mí, una vez en la aldea, seguro que podrás encontrar otra manera. ¿Qué clase de lugar crees que es la residencia del gran tutor? El director del Hospital Imperial vendrá en persona mañana. Y además el príncipe heredero vigilará de cerca cómo iba a actuar yo. Además, Luen lo pensó bien. ¿Qué necesidad había de correr tal riesgo? No hacía falta volver a intercambiar sus identidades. Aunque el poder del palacio ya no fuera el de antes. Si él lograba desarrollar sentimientos con Ronger, nada le impediría pedir su mano al gran tutor más adelante. Solo que Ronger había estado perdida por muchos años. Y el gran tutor, sin duda, cumpliría todos sus deseos. En el futuro, la familia de Ronger le permitiría tener el control absoluto y hacer lo que le viniera en gana. Pero nada en este mundo es tan sencillo. Su supuesto afecto profundo nunca estuvo libre de fría manipulación. El príncipe heredero parece prestarle demasiada atención a Ronger. Hoy, frente a las puertas de la residencia, no dejaba de mirarla. «Cállate». Lin Ro se sobresaltó por su reacción. Él solo lo hace por el afecto de la infancia. Aunque de dientes para afuera lo niegue, en su corazón ya ha notado la diferencia. Cuando Ronger se perdió, él apenas tenía unos pocos años. ¿Qué podría recordar? A pesar de sus palabras, su tono de voz revelaba una sombría hostilidad imposible de ocultar. De pie fuera de la puerta, mi corazón dio un vuelco. Más vale prevenir que lamentar. Si el príncipe heredero tiene intenciones con Ronger, temo que su destino con ella se vea truncado. Por fin he visto con claridad a qué le teme realmente. Luen guardó silencio por un largo momento, con el rostro tenso por la indecisión. Antes de que los médicos imperiales examinen las heridas, suelen dar de beber un tónico calmante. Hoy debes encontrar la manera de que ella se beba el contenido de este frasco. ¿Qué es esto? El rostro de Lin Ro palideció. No le quitará la vida. Al final, él volvió a elegir conspirar en mi contra. Para proteger a Lin Ro, solo hará que su cuerpo se hinche temporalmente. Su marca de nacimiento y sus viejas cicatrices quedarán ocultas a la vista por un tiempo. Nadie sospechará nada. En cuanto al brazalete de Jade, destrúyelo esta misma noche. El brazalete de Jade aún debe de estar con Ronger. Comparto el mismo patio con ella. Cuando se quede dormida, podré ir a tomarlo. Al escuchar esto, la punta de mis dedos se enfrió, hasta perder todo rastro de calidez. En mi vida anterior, antes de morir, cuando Luen mencionó haber alterado la prueba de sangre, lloró con tanta amargura, como si solo hubiera sido un error momentáneo. Como si, aparte de esa ocasión, nunca hubiera hecho nada para dañarme. Pero ahora comprendo que una vez que comienza la mentira, él seguirá destruyendo pruebas para sostener su engaño. Me envenenará e incluso me mantendrá atrapada a su lado para siempre.
Justo cuando me disponía a retirarme en silencio, pisó accidentalmente una rama. ¿Quién está ahí fuera? Los pasos se acercaban rápidamente. Mi respiración se contuvo. Pero de repente una sombra se proyectó a mi espalda. No hagas ningún ruido. Mis movimientos se detuvieron en seco. Era el príncipe heredero, Senyan. Estaba de pie detrás de mí, con una mano apoyada al lado de mi hombro. Me ocultó por completo en la sombra del rincón. Estábamos extremadamente cerca. Incluso podía percibir la sutil y fresca fragancia floral de sus ropas. Al escuchar los pasos que se aproximaban, su expresión permaneció inalterable. Solo se quitó un colgante de jade de la cintura y lo lanzó a lo lejos. El colgante de jade cayó entre la hierba, produciendo un leve crujido. Aprovechando ese instante, me tomó de la muñeca y me llevó a una habitación contigua, un aposento lateral abandonado. El aposento era estrecho. Casi no teníamos más opción que estar parados muy juntos el uno contra el otro. Senyan me soltó la mano e inmediatamente retrocedió medio paso, como si temiera ser descortés conmigo. Disculpa, mi atrevimiento de hace un momento fue por la urgencia. Muchas gracias, Su Alteza. En mi vida pasada, nunca llegué a conocer de verdad a este hombre. Ah. No hay nadie. Tal vez haya sido un gato callejero. Sin embargo, Lueng no se marchó de inmediato. Sus pasos merodearon fuera de la puerta durante un buen rato, a través de la delgada puerta de madera. Casi podía escuchar su respiración. Senyan levantó la mano para protegerme a sus espaldas. Su gesto fue sumamente natural. Y justo cuando Lueng estaba a punto de empujar la puerta, se escuchó a lo lejos la voz de los guardias nocturnos. A Lueng no le quedó más remedio que detenerse y marcharse a toda prisa con Lin Rou. ¿Por qué estás aquí, Su Alteza? Vi que te dirigías sola al patio lateral, así que te seguí para ver qué ocurría. Lo dijo con total tranquilidad, pero yo no pude evitar levantar la mirada para observarlo. La residencia del gran tutor no es pequeña. ¿Cómo pudo ser que me viera justo a mí? A menos que su mirada hubiera estado fija en mí todo el tiempo. No indagué más al respecto, y me limité a relatarle palabra por palabra todo lo que acababa de escuchar. Tras escucharme, la expresión de Senyan se volvió cada vez más fría. ¿Dónde está el frasco de porcelana? Aún lo tiene Lueng. Si mañana no lo presenta, no tendremos ninguna prueba. Habrá pruebas. Me quedé un poco atónita. Él hizo una seña con la mano, y un guardia vestido de negro descendió en silencio desde la ventana, sosteniendo en sus manos el colgante de jade que Senyan acababa de lanzar. Las palabras que acaban de pronunciar, mi guardia secreto las ha escuchado todas. Investigaré a cada persona con la que se relacionó su séquito, y cualquier objeto que hayan tomado. Haré que lo averigüen todo. No tienes de qué preocuparte. Al mirarlo, por primera vez sentí en mi corazón una paz y seguridad que jamás había experimentado. A diferencia de la protección que Lueng me brindaba en mi vida pasada, lo que él me ofrecía eran ataduras. En nombre del amor, la verdadera protección consiste en ayudarme a sostenerme por mí misma, y no en decidir mi vida por mí. Senyan resolvió todo con total calma, diciéndome que no me preocupara, mientras que Lueng exageraba la gravedad de la situación, para que no me atreviera a dar un solo paso, obligándome a esconderme bajo su protección sin ver a nadie más. Senyan me escoltó de regreso a mi patio. Cuando casi llegábamos a la entrada, se detuvo de repente. Lo que consumas esta noche, este príncipe enviará a alguien a vigilarlo. En mi vida pasada, nadie me dijo jamás que no debía tener miedo, o que alguien podría protegerme de estos peligros. Pero es mejor que tu colgante de jade no lo lleves contigo. Inconscientemente apreté el colgante de jade en mi pecho. Entonces, ¿dónde debería guardarlo? Si confías en este príncipe. Me quité el colgante y se lo entregué. Pero Senyan no lo tomó de inmediato. Me miró hacia abajo, a la mitad de la pieza de jade en mi palma, y por un instante pareció perderse en sus pensamientos. Cuando éramos niños, también confiaba en él de esta manera. Alteza, ¿de verdad confiaba tanto en ti antes? Sí. Cuando rompiste el tintero de tu padre, me entregabas los pedazos a mí. Cuando comías a escondidas los pasteles de tu madre, escondías el plato vacío en mi baúl de libros. Y cuando te castigaban a copiar libros, llorabas para qué. Mientras decía estas palabras, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, completamente diferente a su habitual semblante frío. Lo miré, y de repente sentí una opresión en el pecho. Resulta que antes de que me secuestraran, alguien recordaba de esa manera cada pequeño detalle sobre mí. Entonces me encubriste en todo, Alteza. El tintero lo repuse yo. Los pasteles los volví a comprar yo. Y los libros del castigo
Los escribí en su mayoría por ti. J.E. Entonces no me has estado consintiendo desde niña, Alteza. En ese entonces pensé que podría consentirte toda la vida. Tras decir esto, ambos nos quedamos en silencio. Senjan pareció darse cuenta de lo que acababa de decir, y rápidamente desvió la mirada. Lo que quise decir es que eres la hija de mi maestro, y es natural que este príncipe cuide de ti. No lo puse en evidencia, y solo le acerqué el colgante de jade. Entonces lamento molestarte de nuevo, Alteza. Para que lo guardes por mí una vez más. Senjan, sin embargo, no lo tomó de inmediato. Solo entonces Senjan tomó el colgante, con un gesto tan solemne, como si recibiera el tesoro más valioso del mundo. Poco después de regresar a mi patio, ella volvió a mostrar su sonrisa cercana de siempre. Rongler, has estado de un lado a otro todo el día, y seguro que no podrás dormir bien por la noche. Yo sabía muy bien a qué venía. Le pedí especialmente a la cocina que preparara una sopa calmante. Eres muy considerada, hermana. Al ver que no la rechacé, Linrow claramente se alivió. ¿Dónde está tu colgante de jade? Dejó la sopa sobre la mesa y preguntó con cautela. Lo guardé por miedo a perderlo. ¿Dónde lo has guardado? ¿Por qué te importa tanto mi anillo de jade, hermana? A quien ella realmente le importa nunca ha sido yo. Rongler, admito que antes estaba cegada por la codicia y quise usurpar tu identidad. Después de todo, durante la prueba de sangre, mi sangre se mezcló en el cuenco. Como no iba yo a albergar esperanzas en mi corazón. Pero cuando mostraste el anillo de jade, supe que todo había sido un error. Finalmente lo ha admitido. Sin embargo, lo que admite es solo una vacilación, y no la elección que tomó después. Ambas fuimos huérfanas desde la infancia, sin haber conocido a nuestros padres biológicos. Cuánto anhelaba encontrar a mis verdaderos padres. Tú deberías poder comprender ese sentimiento. Por eso me aferré obstinadamente a no admitirlo en ese momento. Pero ahora lo he entendido. Lo que no es mío, nunca lo será. Lo dice con tanta naturalidad. Pero alguien que realmente se niega a dejarlo ir, de verdad lo abandonaría con tanta facilidad. Lo decía con tanta sinceridad y naturalidad, que si no la hubiera escuchado antes, conspirar con Luen, realmente me habría conmovido. Después de todo, ese anillo de jade podría estar relacionado con tu origen. Es natural que ahora me preocupe. No hace falta que te preocupes, hermana. Lo he puesto en un lugar seguro. Lo que ella quería saber nunca fue si el anillo de jade estaba a salvo. Había cierta decepción y resentimiento en los ojos de Linrow, pero al verme tomar la sopa calmante, sus ojos volvieron a brillar de inmediato. Me observó beberla hasta la última gota, y tras conversar un poco más, Linrow finalmente se marchó con semblante tranquilo. Miré los restos de la sopa en el cuenco y sonreí. Ellos creen que solo ellos saben cómo cambiar los cuencos en secreto. ¿Acaso nosotros no sabemos hacerlo? Mucho antes de que Linrow fuera a la cocina a traerla, el príncipe heredero ya había ordenado cambiarla en secreto. A medianoche Linrow entró sigilosamente en mi habitación y comenzó a registrarlo todo de arriba a abajo. No importa, de todos modos ella ya ha bebido la pócima. Si insisto en que ese anillo de jade me lo regaló ella misma, ¿quién podría desmentirlo? Buscó un poco más en la habitación, pero no logró encontrar nada. Al final, no tuvo más remedio que irse a regañadientes. A la mañana siguiente, el director del Instituto Médico Imperial llegó con su comitiva a la residencia del Gran Tutor. Todos los utensilios para la prueba estaban custodiados por los guardias del Palacio del Este. Al ver semejante despliegue, Luen ensombreció su rostro de inmediato. Ayer ya hubo un contratiempo. Para la prueba de hoy, nadie podrá acercarse a los utensilios. Su Alteza está siendo demasiado cauteloso. Nunca está de más ser precavido. ¿No lo crees así, heredero? Luen apretó los puños, pero no pronunció palabra alguna. El médico imperial examinó primero el anillo de jade. Senjan entregó personalmente la mitad del anillo de jade. La esposa del gran tutor también sacó la otra mitad que había conservado por años. Al juntar ambas piezas, los bordes encajaron a la perfección. Es este. Este es el jade de Rongler. Este jade era mío originalmente. Fue Rongler quien me lo arrebató al huir. Si realmente es suyo. ¿Sabe usted si este anillo de jade tiene una muesca en el reverso? ¿Cómo se hizo esa marca? Ha pasado demasiado tiempo. Esa muesca oculta un secreto que solo su verdadera dueña conocería por su pasado. Ella puede fingir el origen del jade, pero no puede falsificar los rastros dejados hace 16 años. Pero yo sé que allí hay en efecto una pequeña muesca. Cada vez que lo usaba, me dolía mucho. Me dejaba la piel irritada y roja. Linrow intenta desesperadamente añadir detalles
para ganar credibilidad. No tiene ninguna muesca. Este jade es de la más alta calidad, a excepción de la fractura. El resto está intacto y perfecto, excepcionalmente suave y pulido. No hay muesca alguna. Si algo te pertenece de verdad, ¿cómo podrías olvidar su apariencia? ¿Qué opina usted, señora? Es cierto, es cierto. Este jade fue un regalo de su majestad. Es de una calidad superior. A menos que se use una fuerza extrema, no se daña. No tiene ninguna muesca. Ella creyó que inventando un detalle podría probar su identidad, sin saber que los recuerdos reales no se pueden fingir. Le entregué este jade a Ronger hace mucho tiempo. Es normal que no lo recuerde con claridad. En cambio, si ella lo usara a diario, sin duda conocería cada detalle. La señorita Lin recuerda hasta el roce en la piel, pero ignora si existe o no una muesca. Lin Rou aprieta las manos, sin decir una palabra más. Mientras tanto, Lueng observa todo con claridad, y la sombra en su mirada se vuelve más densa. Luego el médico imperial examinó mis marcas de nacimiento y viejas heridas. Tengo un lunar rosado en la nuca, y en el hueso del brazo derecho hay una marca, el rastro de una fractura curada en la infancia. Con cada palabra del médico, las lágrimas de la señora caían con más fuerza. A los 1 año se cayó de la cuna. Se rompió el brazo derecho. Tardó más de 2 meses en sanar. Y el lunar rojo en el cuello. Lo tenía desde el día en que nació. Lin Rou, de pie a un lado, está tan pálida que parece no tener sangre en el rostro. De repente gira la cabeza hacia Lueng, pero Lueng evita su mirada. Finalmente el médico trajo un cuenco, y nos pincharon los dedos a Lin Rou y a mí. Vertimos las gotas de sangre. Solo la mía se fusionó. Entre el jade, las marcas, las viejas heridas y la prueba de sangre. La señorita Rong es la verdadera hija del gran tutor y su esposa. Ronger. Mi querida Ronger. Al oler el suave aroma a sándalo de su cuerpo, mis lágrimas cayeron sin control. En mi vida anterior, antes de morir, mi mayor arrepentimiento no fue no haber sido reconocida como la hija legítima, sino que mis padres murieran sin saber que su verdadera hija estuvo una vez tan cerca de ellos. Y yo nunca llegué a sentir el abrazo y el amor de mis padres. Es imposible. La prueba de sangre en la aldea claramente demostró que yo soy la hija de la residencia del gran tutor. Yo soy la verdadera. El método de la gota de sangre nunca ha sido confiable. O si el cuenco de porcelana fue cambiado, el resultado naturalmente sería el opuesto. Por supuesto, este humilde servidor cree que la prueba de sangre tiene fallas de por sí. Al ver que el resultado era irrevocable, Lueng cambió de actitud de inmediato. Dio un paso al frente y dijo con una sonrisa: «Felicidades, gran tutor. Y a la señora por haber recuperado a su hija. Hermana Ronger, ha sufrido mucho todos estos años. Rápido, ve a traer el ginseng milenario del palacio, para que mi hermana recupere sus fuerzas. Y busca en mi tesoro privado algunos tesoros para celebrar». El sirviente se puso en marcha de inmediato al oírlo. Desde que vi a mi hermana, sentí una conexión especial. Por eso dije en la aldea, que incluso si no lo fueras, podrías regresar conmigo al palacio. Si fuera mi vida pasada, solo vería que él quería seguir controlando mis sentimientos. Si necesitas algo en el futuro, búscame cuando quieras. En mi vida pasada, tomé cada una de sus promesas como mi salvación. Hija, aunque todo fue un malentendido, al final has sufrido tanto como Ronger. Te daremos 100 taels de plata, y enviaremos a alguien a buscar a tus padres. No tienes por qué estar tan triste. Lin Rou estaba sentada allí, con la mirada inquieta. Si hubiera sido antes, tal vez se habría conmovido por la plata, y habría estado sumamente agradecida. Pero ahora que ha visto la riqueza de la capital, y la opulencia de la residencia del gran tutor, naturalmente se niega a dejar al heredero de esta manera. Aquel día, usted dijo que si Ronger no fuera la hija legítima del gran tutor, la llevaría al palacio. Ahora soy yo quien no es la hija legítima del gran tutor. Estaría dispuesto a llevarme con usted. Ella ahora tiene claro que la residencia del gran tutor no la albergará más. Pero mientras pueda seguir a Lueng de vuelta al palacio, aunque sea solo como concubina, es mucho mejor que tomar los 100 taels de plata y marcharse de la capital. Además, anoche Lueng incluso le prometió ayudarla a mantener su identidad. Ahora se podría decir que están en el mismo barco, solo que no saben que este barco ya está lleno de grietas. Aquel día, estuve dispuesto a cuidar de la señorita Rong, porque ella era de carácter dócil, y no tenía a dónde ir. ¿Cómo se puede comparar con tu situación actual? Pero yo tampoco tengo a dónde ir. Mis padres adoptivos fallecieron hace mucho tiempo. Todos estos años, Ronger y yo solo nos teníamos la una a la otra, ya que estuvo dispuesto a salvarla a ella. ¿Por qué no puedes salvarme a mí? ¿Acaso el gran tutor no te ha prometido ya 100 taels de plata?
y que te ayudará a buscar a tu familia. No te has quedado sin opciones. Lin Rou lo miró fijamente, como si fuera la primera vez que veía con claridad al hombre frente a ella. Anoche Lueg incluso le había dicho que incluso si Ronger perdía la residencia del Gran Tutor, aún lo tendría a él. Por eso él necesitaba esa identidad aún más. Alguna vez estuvieron unidos por la misma mentira, y ahora se traicionarían el uno al otro por esa misma mentira. Pero ahora que era su turno de verdad, no le queda nada en absoluto. Pero Lueng solo la despreciaba por su codicia. Resulta que la supuesta bondad del heredero también depende de si la persona es hermosa o no. Señorita Lin, mide tus palabras. ¿Acaso me equivoco? Cuando los intereses ya no coinciden. El supuesto afecto profundo no es más que un chiste. Aquel día en la aldea, claramente ya sospechabas que Ronger podría ser la verdadera hija legítima del Gran Tutor. Pero aún así cambiaste deliberadamente los dos cuencos para la prueba de paternidad. Anoche también fuiste tú quien me dio la medicina para que buscara la forma de destruir el anillo de Jade. Hiciste todo esto. ¿No fue acaso para que ella perdiera el respaldo de la residencia del Gran Tutor y no tuviera más opción que ir contigo a tu palacio? Ella finalmente reveló toda la verdad. Solo que ella no. Estas palabras tampoco la salvarían a ella. But when it comes to me, you are no longer willing. Su voz era aguda y estridente, y cada palabra resonaba claramente en los oídos de todos en el salón principal. ¡Qué sarta de tonterías! Fracasaste en usurpar la identidad, y ahora pretendes calumniar a este heredero. Si he mentido o no, tú mismo lo sabes muy bien en tu corazón. Las dos personas que antes se utilizaban mutuamente, finalmente comenzaron a despedazarse entre sí. Anoche admitiste con tus propias palabras que tú habías cambiado los cuencos de porcelana en la aldea. Y también dijiste que si el príncipe heredero tenía intenciones con Ronger, tú ya no tendrías ninguna oportunidad. Por eso me pediste que le diera el brebaje. Darle un brebaje. ¿Qué clase de brebaje le dieron a Ronger? En este instante, todas las intrigas ocultas tras la gentileza quedaron finalmente expuestas a la luz del día. No fui yo, fue el heredero quien me lo dio. Dijo que ese brebaje no le haría daño, que solo haría que el cuerpo de Ronger se hinchara, para que el médico imperial no pudiera ver con claridad la marca de nacimiento y las viejas cicatrices de su cuerpo. Señora del Gran Tutor, no escuche sus mentiras. La señorita Rong está aquí de pie, completamente sana y salva. Si realmente alguien le hubiera dado un brebaje, ¿por qué no presenta ninguna anomalía? Él creía que la falta de anomalías podría probar que nunca intentó hacerle daño. Anoche Lin Rou vio con sus propios ojos cómo me tomaba la sopa calmante. En teoría, el efecto del brebaje ya debería haber aparecido. Pero no solo no estoy hinchada, sino que la marca de nacimiento y mis viejas cicatrices tampoco se vieron afectadas en lo más mínimo. Lueng claramente no entendía en qué había fallado, porque en el cuenco que me tomé no había ningún brebaje en absoluto. Las pupilas de Lueng se contrajeron de golpe. Imposible, yo misma te vi bebértelo. Apenas terminó de hablar, se dio cuenta de que se había delatado sola. Así que en efecto fuiste tú quien puso el brebaje con sus propias manos. Yo. Tráiganlo. De inmediato, dos guardias del Palacio del Este entraron al salón principal escoltando a un sirviente. Ese sirviente era precisamente un hombre de confianza de Lueng. Su Alteza, tenga piedad. Señor Gran Tutor, tenga piedad. Solo en este momento, Lueng se dio cuenta realmente de que el secreto que creía oculto para todos ya estaba en manos de otros desde hacía tiempo. Este sirviente solo seguía las órdenes del heredero. Ordenó ir a la botica a comprar medicinas. No sé nada más sobre el resto de los asuntos. Esclavo despreciable, ¿de quién has recibido beneficios? ¿Cómo te atreves a calumniar a tu señor? Este humilde servidor no se atrevería. Lueng pensó que al deshacerse de un solo testigo podría librarse de la culpa. Pero olvidó que en este mundo no existe una sola prueba. El boticario también puede testificar. Acto seguido, los guardias del Palacio del Este presentaron un frasco de porcelana. Tras ingerir esta medicina, causará hinchazón en el rostro y las extremidades. Si la dosis es ligeramente mayor, incluso podría dañar el corazón. En ese instante ella finalmente vio la verdadera cara de Lueng. Bajo esa supuesta ternura, él le estaba suministrando este tipo de veneno. Perro rastrero, ¿quién te dio el valor para dañar a Argo? Y encima te atreves a incriminarme. Piénsalo muy bien. Los contratos de servidumbre de toda tu familia aún están en mi palacio. Fue la señorita Lin Rou quien me lo ordenó. Como era de esperar, una vez que la mentira es descubierta, lo primero en lo que piensan no es en asumir la responsabilidad, sino en delatarse el uno al otro. Ella siempre quiso escalar posiciones, codiciando el lugar de la hija legítima del Gran Tutor. Por eso me prometió muchos beneficios.
Este servidor fue poseído por la codicia para actuar así. Ella dijo que si el plan fallaba, debía morder al heredero y culparlo. Dijo que tenía una forma de entrar al palacio del príncipe Chen, y que entonces podría protegerme, para salvarse a sí mismos. Finalmente han empezado a despedazarse entre ellos. Lin Rou, con los ojos inyectados en sangre, gritaba desesperadamente, pero fue arrastrada fuera por los guardias. Todos los presentes sabían que lo que decía ese sirviente era mentira. Pero debido al estatus de Luen y al honor del palacio del príncipe, todos fingieron no saber nada. El gran tutor, con una expresión compleja, miró fijamente a Luen por unos segundos. Al final simplemente agitó la mano, pidiendo que escoltaran a Luen a la salida. Aunque no podía cuestionar a un miembro de la familia real, tampoco volvería a tener trato alguno con él. Luen se llevó la mano al pecho, con una expresión de dolor agudo. Los guardias de alrededor no se atrevían a moverse. Cuando se calmó un poco, Rongler, su mirada cambió de repente, igual a como me miraba en mi vida pasada. No pude evitar retroceder un paso. Aunque no seas la hija del gran tutor, puedo darte toda la gloria y riqueza que desees. Él todavía no entiende que lo que yo quiero nunca ha sido la prosperidad que él me otorga como limosna. Estarías igual de bien en mi palacio. Pero ese no es el camino que quiero para mi vida, Luen. Nunca me has preguntado si yo quería esto o no. Simplemente has estado decidiendo por mí, decidiendo qué identidad es la más adecuada para mí. Él cree que esto es protección, pero nunca ha respetado realmente mis elecciones. Decide por mí cómo debo vivir para ser feliz. Y al final me dice que todo esto es porque me ama. Él me trataba extremadamente bien, pero no sabía que debido a mi estatus de plebeya, yo misma, tanto en público como en privado, sufrí innumerables burlas y desprecios. Y él nunca pudo darme un lugar real, mi identidad bajo la luz del sol. Nadie en los banquetes de la capital quería invitarme. Fue Luen quien me llevó allí. Más allá de mantener la cortesía superficial, ninguno deseaba tener una relación profunda conmigo. Nunca me aceptaron de verdad. La princesa consorte y el príncipe me consideraban vulgar, indigna de ser su esposa. Así que me convertí en la concubina de Luen para toda la vida. Cuando Luen no estaba en casa, me llamaban para reprenderme y enseñarme las reglas. Pero me avergonzaba de mi origen humilde. Así que no me atrevía a decírselo a Luen. Temía aún más que si lo hacía, los demás dijeran que una mujer del pueblo como yo solo sabía usar artimañas. Debido a mi bajo estatus, mi hijo no podía llamarme madre en público, para asegurar su estatus de hijo legítimo. El nombre de mi hijo ni siquiera fue registrado bajo mi nombre. En cuanto nació, la princesa consorte se lo llevó, diciendo que temía que se contagiara de mi aire vulgar. Luen lo sabía, pero no lo impidió. Dijo que el niño solo arruinaría nuestro mundo de dos, y que era mejor que se lo llevaran. Al pensar en esto, no puedo evitar que se me llenen los ojos de lágrimas. Pero yo de verdad te amaba. En esta vida, no permitiré que su supuesto afecto se convierta en las cadenas que me aprisionen. Rongler, es solo que aún no me conoces. Cuando pasemos más tiempo juntos, sin duda comprenderás que soy la persona que más te ama en este mundo. Hasta este momento, él sigue pensando que todo se debe a que no lo comprendo. ¿Acaso se ha vuelto loco el heredero? ¿Qué tonterías está diciendo? Nuestra hija está asustada. Lleven rápido al heredero de vuelta. No estará el heredero poseído por algún espíritu maligno, diciendo semejantes disparates a plena luz del día. Después de que Luen fuera enviado de vuelta al palacio aquel día, enfermó gravemente. Hablaba solo con el aire a diario, a veces llamando a Rongler, y otras veces hablando de una vida pasada, y de empezar de nuevo. El príncipe llamó a todos los médicos famosos de la capital, pero todos decían que el heredero sufría de una enfermedad mental por obsesión. Sin embargo, para quienes lo escuchaban, aquello no eran más que delirios de un demente. Después de todo, ¿quién creería que alguien puede renacer en otra vida? Poco a poco los rumores se extendieron por la capital. Decían que el heredero del palacio Cheng había salido de viaje, y había sido poseído por un alma en pena, perdiendo el juicio por completo. El príncipe le ordenó permanecer recluido en el palacio, sin permitirle salir. El palacio, que alguna vez gozó de una gloria sin igual, cayó en un silencio absoluto. Por su parte, Lin Rou, debido a que usurpó mi identidad y me tendió una trampa, además de estar implicada en el caso del envenenamiento, fue enviada a un templo en las afueras de la capital. Antes de irse, me miró desde el carro de prisioneros, y de repente se quedó atónita. Parecía que quería decirme algo. Yo ya no era la Rong de la vida pasada, aquella que estaba atrapada en su propia obsesión. En esta vida, al final, no volví a ablandar mi corazón por nadie. Al regresar a casa, mi padre y mi madre deseaban con ansias compensarme por los 16 años de ausencia.
Mi madre peinaba mi cabello y me hacía ropa con sus propias manos. Y mi padre me llevaba todos los días a estudiar y practicar caligrafía. Y Senjan siempre buscaba la manera. Venía a la residencia del gran tutor con todo tipo de excusas. Un día traía un libro antiguo único. Al día siguiente decía que el Palacio del Este había recibido frutas frescas. Y que la familia de su maestro también debía probarlas. Al principio, mi padre lo retenía con toda seriedad para discutir asuntos políticos. Viene Su Alteza también hoy a consultar sobre sus estudios. Pero más tarde, al volverse más frecuente, mi padre, al ver la mirada de Senjan posada sobre mí, finalmente se dio cuenta de lo que ocurría. Y de paso, ver a Ronger. Esas palabras sumieron a toda la sala en el silencio. Incluso yo me quedé atónita. Señor, todavía se está cocinando la sopa en la cocina. Acompáñame a probarla. En un abrir y cerrar de ojos, en el enorme salón de recepción solo quedamos Senjan y yo. El viento soplaba bajo el corredor del salón, levantando los pequeños pétalos caídos, que se posaban suavemente sobre nuestras ropas. Miré a Senjan, cuyos ojos desbordaban ternura, y el frío acumulado en mi corazón durante 2 vidas se disipó por completo, transformándose en una cálida dulzura. Su Alteza, porque tengo que ser yo. Nuestra compañía en la infancia fue de apenas unos pocos años. No tenías por qué recordarlo durante tanto tiempo, y mucho menos desvelarte tanto por mí. Senjan se acercó a mí lentamente, con pasos pausados y solemnes, con una devoción única brillando en sus ojos, sin rastro de la frialdad y el distanciamiento de la corte. Resulta que realmente hay alguien que recuerda quién solía ser yo. No es que no fuera necesario, es que lo hago de todo corazón. En ese instante finalmente comprendí que al mirar atrás a estos 16 años, no siento ningún pesar. Él levantó la mano y apartó suavemente el mechón de cabello suelto de mi rostro, con una delicadeza infinita. Cuando desapareciste repentinamente aquel año, te busqué durante mucho tiempo, y en mi corazón jamás me rendí. Resulta que desde aquel entonces él ya me había reconocido. Cuando te vi de lejos en el banquete imperial de mi vida pasada, te reconocí a primera vista. Eras esa niña pequeña que siempre me seguía, y me hacía berrinches. Entonces, porque Su Alteza no se acercó a mí antes. En aquel tiempo estabas en el palacio del príncipe, y tu corazón le pertenecía por entero a Luen. No quería perturbar tu tranquilidad, así que solo podía observarte en silencio. Pero nunca imaginé que todo el afecto que él te mostraba era en realidad un cautiverio fríamente calculado. En esta vida no volveré a dar un paso atrás, ni permitiré que sufras el menor agravio. El favor que Luen podía darte, yo te lo daré duplicado. La vida que él te arrebató, yo te la compensaré por completo. Mis ojos se llenaron de lágrimas cálidas, y una sonrisa de alivio dibujó mis labios. Sabes, Su Alteza, antes, lo que más temía era la hipocresía de la gente, y que el afecto profundo fuera solo un engaño. Lo sé. En ese momento por primera vez creí que realmente existe en este mundo una protección desinteresada. Ronger, no permitiré que vuelvas a pasar por eso. Ronger, entonces déjame usar el resto de mi vida para demostrarte, año tras año, que mis sentimientos nunca han tenido falsedad alguna. No busco un destello efímero. Solo deseo que estemos juntos toda la vida. Al fin he encontrado a mi alma gemela, para no desperdiciar el resto de mis días.